Dios les bendiga, hermanos. Es pues un gozo poder nuevamente reunirnos como hijos de Dios, como hermanos en la fe, como parte de la iglesia Benecer. Y en verdad, de corazón les digo, es un gozo cuando podemos preparar este día para venirle a cantar a Dios, para decirle que su amor basta, decirle que Él es suficiente en nuestras vidas. Pero también cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, esa es una parte fundamental en nuestra reunión. Y como es una parte fundamental, siempre he utilizado el diagrama de la comunicación. Cuando se da el proceso de comunicación, hay un emisor y un receptor. ¿Sí o no? Después, para perfeccionar el proceso de comunicación, el receptor se convierte ¿en qué? En emisor. Y el que primeramente era emisor se convierte en receptor. Y este es el proceso de comunicación. Bueno, entre este proceso hay una parte que es el mensaje. Para que este proceso se lleve a cabo de manera efectiva, este mensaje debe ser entendible. Cuando el emisor emite el mensaje al receptor y él lo escucha y responde, se convierte en emisor para que éste se convierta en receptor. Pero si ese mensaje no es el correcto, no es entendible, el proceso de comunicación se rompe. Cuando venimos a adorar a Dios, venimos a decirle al Señor que es grande, que es nuestro Dios, que es nuestro Rey. Y el Señor lo escucha perfectamente. ¿Por qué lo escucha, hermanos? Porque ve que lo que le estamos diciendo sale desde el fondo de nuestro corazón. Y cuando venimos con esa intención de que desde el fondo de nuestro corazón venimos a adorar a Dios, venimos a rendirle culto y venimos a decirle que Él es nuestro Señor. Y el Señor lo escucha. Pero ahora el Señor quiere convertirse en el emisor. Y esta es la parte muy bonita, porque ahora Él es el que habla. Y ahora nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para escuchar lo que Él quiere que nosotros sepamos. Entonces, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Oremos así como estamos. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de estar en este lugar, en este momento. Oramos para que seas tú hablando en este día. Si entendemos que la predicación de tu palabra es el mensaje que el Dios de la eternidad tiene para la iglesia, queremos pedirte que seas tú el que hables a través de Gálatas capítulo 2. Señor, tenemos muchas incapacidades para ser mensajeros de tu palabra, pero queremos pedirte que tú uses mis labios, usa mi vida, para que tu palabra sea entendible, para que lo que en este momento podamos escuchar sea alimento a nuestras vidas y esto nos lleve a entender lo que tú quieres que nosotros sepamos de tu palabra, sepamos en este día. De manera especial, Dios, ponemos en tus manos estos momentos y que tu palabra sea la que hable, que tu palabra sea la que nos enseñe. Te lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las características del día de hoy es que hoy tuve la oportunidad de venir de solterito.
Y entonces quiero solo darles un aviso. Mi familia está en este momento en la ciudad de Cholula. Murió el abuelo de Edith y entonces justamente en estos momentos están con el tema de el funeral. Dios permita que en la noche se lleve a cabo lo que es el velorio. Mañana están realizando el sepelio. Y entonces es importante que ustedes lo sepan porque, en primer lugar, debe haber una razón por la cual mi familia no está conmigo, ¿verdad? Y en segundo lugar, para que estén orando por la familia Arista. El abuelo Talí es una persona de 92 años. Justamente mañana cumplía 93 años y el Señor decidió llevárselo. Y pues sí, hay mucho dolor porque están sufriendo ese desenlace, porque la familia lo vio cómo se fue y estuvo ahí. Entonces, pues ahí les ruego de sus oraciones y que, bueno, podamos estar en este momento concentrados para estudiar Gálatas capítulo 2. Y ahora sí, después de este brevario de avisos, empezamos con nuestra lectura. Gálatas capítulo 2. Ya lo leímos. ¿Sí se acuerdan lo que leímos? Lo leyó Obed. Es más, lo leímos todos. De manera alternada, Obed leyó un versículo, la iglesia leyó otro. ¿De qué habló Gálatas capítulo 2? ¿De qué habla? ¿Alguien que se acuerde de lo que leyeron? ¿De qué? Ok, ahí hay una palabra muy clave. Dios no tiene acepción. No tiene acepción de persona. Ahorita vamos a estudiar por qué lo dijo. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan de Gálatas capítulo 2? Lo leímos exactamente hace 7 minutos. ¿Qué más? Bueno, abran sus Biblias, Gálatas capítulo 2. Y vamos a leerlo nuevamente. ¿Ya lo tenemos? ¿Ok? Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Le he llamado al estudio la unidad de la predicación del evangelio. Y es que el Señor Jesucristo ya lo había dicho desde que estaba en la tierra. Había puesto un comparativo de que de pronto la cizaña debe crecer junto ¿con qué? Con el trigo. Y de pronto se desarrolla en el campo esa percepción de que va creciendo junto a la cizaña y el trigo. Es decir, que en la iglesia va creciendo y de pronto también se infiltran gente que se compara a la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué es la cizaña? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? A ver, mis hermanos de agricultura, mis hermanos de campo. La cizaña es una hierba que crece, pero no tiene ningún producto bondadoso, bueno. Al contrario, es una maldición para las cosechas del trigo, porque de pronto se echa a perder la cosecha cuando hay mucha cizaña. Hay que saber si recogiendo o cortando la cizaña, se corta también el trigo y se echa a perder la siembra. Es la cizaña que compara nuestro Señor Jesucristo en uno de los evangelios, tiene que ver con esto. Y en este momento estamos en la carta que emite el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Y no está nada distanciado de lo que acabábamos de estudiar en el ciclo pasado de nuestra serie. ¿Se acuerdan? En Hechos. Hechos
Todo el libro de Hechos, bueno, cuando empezamos el libro de Hechos veníamos diciendo que es los hechos del Espíritu Santo. Pero a medida que vimos avanzando y caminamos, vimos los hechos de la iglesia. Cómo es que la iglesia se empezó a formar, cómo la iglesia empezó a crecer, cómo la predicación del evangelio se empezó a expandir. Y aquí tenemos la iglesia, las iglesias de Galacia. Hace 2 semanas, nuestro hermano May, que daba la introducción al capítulo 1 de Gálatas, ¿se acuerdan cómo Pablo se refiere en su carta? Dice, capítulo 1, versículo 2. A todos los hermanos que están conmigo, ¿lo están leyendo? ¿Qué dice? A las iglesias. No habla a la iglesia de Galacia, a las iglesias. Varias iglesias estando en Galacia. Ahorita vamos a confirmar cuáles son esas iglesias. Pero esas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo dentro de su primer y segundo viaje misionero. Más efectivo, el primer viaje misionero fue Pablo quien fundó estas iglesias. ¿Se acuerdan de la historia de Pablo en Listra, en Iconium, en Berbe y en Antioquía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia cuando Pablo iba a predicar con Bernabé y de pronto los golpearon? Hubo un momento en donde Pablo fue golpeado brutalmente, que lo vieron casi muerto, ¿se acuerdan? Casi muerto, y lo tuvieron que arrastrar para llevárselo y quitárselos a los oriundos de aquel lugar. Esa es la historia de la iglesia de Iconio, de Listra. Ahí se desarrolla la predicación del evangelio dada por el apóstol Pablo. Es importante decirles esto, ¿por qué? Porque fue el apóstol Pablo, a través de Jesucristo, quien introdujo la predicación del evangelio en esas iglesias. El apóstol Pablo con sus acompañantes, primeramente con Bernabé, predican el evangelio en esos lugares. Y dice la palabra de Dios que y el Señor añadía y el Señor bendecía a través, en algunos momentos a través con milagros, en otros momentos a través de la misma predicación expositiva del apóstol Pablo. La iglesia y la gente crecía y la gente reconocía a Jesucristo como el Salvador. Y ahí está el apóstol Pablo. Lo triste de todo esto, hermanos, no es el trabajo de Pablo que no fue reconocido. Eso no fue lo triste. De pronto buscamos el reconocimiento de alguien de nuestro trabajo, buscamos el reconocimiento del esfuerzo que se hace en alguna área. Pero aquí el apóstol Pablo no está haciendo o no está exigiendo a alguien que le reconozcan lo que hizo cuando predicó el evangelio. A medida que fue creciendo la iglesia, se fueron infiltrando algunas personas, así como la cizaña, se fue infiltrando y empezaron a predicar un evangelio diferente. Y hace 2 domingos y hace un domingo escuchábamos cómo Pablo les decía, y aquel que predica un evangelio diferente, que sea ¿qué? Que sea anatema, que sea maldito. Porque a Pablo le costó con sangre la predicación de un evangelio dirigido por Dios directamente para que la gente conozca a Jesucristo, el que había sido crucificado y que había sido resucitado. Un evangelio guiado directamente por Dios para la iglesia. Y de pronto empiezan otros a decir una serie de cosas. Y lo más fuerte es que en estas iglesias de Galacia se empieza a infiltrar mucha gente que se cree muy intelectual, mucha gente que se cree más espiritual. Bueno, Pablo ya no estaba ahí. Y entonces los hermanos se dejan guiar por la predicación de extraños, que como todo empieza con poquito.
A ver, vamos a cantar. El canto sí coincide con nuestros cantos. Perfecto, le seguimos dando oportunidad. Y le dan la oportunidad de predicar a su predicación. Sí, si es bíblica, como no, pues le seguimos dando. Y de pronto empiezan a decir una serie de cosas que contrasta, que choca con la predicación original del Evangelio de Jesucristo. No con la predicación del apóstol Pablo, con el Evangelio de Jesucristo. Y la iglesia de Galacia empieza a tener una característica, que ya no empezaron a infiltrarse de a poquito a poquito. No, ya estaba fuerte un movimiento que decía que para ser cristiano necesitaban ¿qué? Circuncidarse. Es decir, necesitaban mirar la ley de Moisés y empezarla a vivir. Bueno, soy cristiano y si soy cristiano necesitamos ser judíos. A ver, hermanos, la iglesia en Galacia no eran judíos. Los que estaban en Galacia no eran judíos. Y entonces no tenían la necesidad ni de conocer, ni mucho menos de observar la ley de Moisés. Pero estos hermanos, esta gente se empezó a infiltrar y empezó a decir, si quieres ser cristiano, primero necesitas ser judío. Y después de que seas judío, ahora sí vamos a conocer la palabra de Dios, vamos a conocer el Evangelio. Lo peor es que muchos se lo estaban creyendo. Muchos estaban ya creyendo esta verdad. Cuando estábamos repartiendo, haciendo la distribución de las predicaciones entre... yo les iba a decir a mis hermanos, déjenme el capítulo 3 porque me gustaría llegar y decirles, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer esta verdad? Pero yo quería así como ver al apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia con ese enojo. Bueno, tuve la oportunidad de dar el capítulo 2 y entonces no les voy a decir de esa misma manera. Pero Pablo estaba, por un lado estaba triste porque el evangelio se estaba diluyendo. Pero aparte de que se estaba diluyendo, se estaba confundiendo. Y no era el evangelio de Jesucristo. Pero Pablo también estaba tan molesto porque el trabajo que había desarrollado tal parece que se había ido a la basura. Y por eso en el capítulo 1 les dice, quien esté predicando un evangelio diferente, que sea anatema, o sea, no merece otro calificativo. Quien le imponga al evangelio de Jesucristo otras condiciones, no podemos llamarlo nuestros hermanos en Cristo. Bueno, sí es nuestro hermano, ahí tiene alguna diferencia, ahí como que, no hermanos. Si alguien le pone algo a la gracia, no es nuestro hermano. Si alguien le resta importancia a la gracia, no es nuestro hermano. Por alguna razón muy fuerte, Martín Lutero se rebeló con la iglesia cuando estudiaba el libro de Gálatas. Y por eso el libro de Gálatas es tan rico, hermano. Porque un hombre, con la ayuda de Dios y con la guianza del Espíritu Santo, vino a revolucionar y a hacerle saber a la iglesia, esa iglesia que tenía el control de todo el mundo, la iglesia que les decía, a ver, pongan sus monedas en la alcancía. Y cuando se escuche caer la moneda a la alcancía, se escucharán que sus almas, el almas de sus familiares, estén subiendo al cielo. Y entonces toda la gente ya sabía que podemos comprar las indulgencias. Que si nuestro familiar murió sin conocer a Jesucristo, podemos pagar. Y entonces esa historia hasta el día de hoy la vivimos con la Iglesia Católica. Porque cree que la salvación la podemos comprar. Porque cree que nosotros podemos hacer algo para llegar al cielo. Sí estaba pasando con los Gálatas. Los Gálatas les decía, a ver, sí, es bueno creer en la cruz de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, en la salvación, pero primero que se circunciden.
Primero observamos la ley. Hermanos, ¿quién fue capaz de vivir la ley de Moisés completa? ¿Quién la vivió, hermanos? Nadie. Nadie. Y si hubo una persona que la vivió de manera completa, no la vivió todo el tiempo. Y esa era la exigencia de la ley mosaica. Esa era. Si tú quieres alcanzar la salvación por la observancia de la ley, tienes que vivir toda la ley y todos los días. Bueno, yo voy a vivir toda la ley el domingo. Todo el domingo está destinado para ser 100% espiritual y ahí voy a observar toda la ley. De nada servía si llegaba el lunes y entonces rompías la observancia de la ley. De nada servía. Porque la exigencia de la ley requería que fuese toda la ley y todo el tiempo. Bueno, está bien, yo sí puedo vivirla de lunes a domingo, pero solo los 10 mandamientos. Los otros no me comprometo, no puedo. De ahí que no somos capaces de alcanzar el cielo por nuestras obras, hermanos. No podemos alcanzar la salvación por nuestras obras, porque siempre nos va a hacer falta algo. Y aún así, dice la palabra de Dios que nuestras obras, el Señor las ve como ¿qué? Como trapo de inmundicia. O sea, lo que logremos hacer con nuestras manos, ¿qué es? Perdón por la palabra, y les pido perdón, pero es basura lo que logremos hacer con nuestras manos. No podemos alcanzar el cielo a través de nuestras obras, no las podemos alcanzar. Por eso Martín Lutero se rebela contra la iglesia. Al estar leyendo y estar estudiando Gálatas, el Espíritu Santo le abre el entendimiento y le dice que la salvación es por gracia, que ya la salvación la obtenemos porque Dios nos quiso dar un regalo. Y ni aún, hermanos, aunque nosotros aceptemos el regalo, ya estamos poniéndole obras a la gracia. Aún aunque nosotros aceptemos, no es suficiente. Si el Señor ve en ti el amor para regalarte el don inmerecido que es la salvación. Entonces, los judaizantes se infiltran en la iglesia de Galacia y empiezan a exigir el judaísmo para ser cristianos, para alcanzar la salvación. Y el apóstol Pablo, enojado, triste, pero con una determinación fuerte, empieza a decirles, versículo 1, capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. No me quiero meter aquí en temas históricos. Hay información, pero considero que en este momento no es importante para el tema a desarrollar. Dice después de 14 años. No nos dice 14 años después de qué. 14 años después de ser convertido, después de que el Señor lo alcanza, o 14 años después de que es empezado el Evangelio, cuando Él empieza a predicar el Evangelio, no lo dice. De ahí que yo no veo importante en este momento, yo creo que para otros temas valdría la pena el estudio y llegar a una conclusión, pero en ese momento dice, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Aquí lo importante es destacar que ya habían pasado 14 años, pero el capítulo 1, versículo 18 dice, ¿quién me lo lee? Capítulo 1, versículo 18. Entonces, cuando Pablo está redactando la carta a los Gálatas, en el primer capítulo dice, pasaron 3 años, subí a Jerusalén. Y en el capítulo 2 dice, pasados 14 años, lo que quiere decir que 14 y 3 nos dan 17 años.
Después de 17 años, Pablo va otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. De ahí que le he puesto como título la unidad de la predicación del Evangelio. La unidad. ¿Qué tiene que ver la unidad con el crecimiento de una herejía, con el crecimiento de hermanos que se están infiltrando para imponer reglas a la salvación? Pues todo lo contrario, ¿verdad? O sea, si hay hermanos que están predicando y aunque no prediquen el Evangelio, con que estén predicando, pues eso podemos generar una unidad, ¿no? Pues no. Es importante poner bien en claro que la falsa enseñanza puede ser rescatada, puede ser advertida. La falsa enseñanza de los judaizantes puede ser evidenciada a través de la unidad de la iglesia. Pablo, en este entonces, a través de esos hermanos que se infiltraron en la iglesia para decir, necesitamos creer en el sacrificio de Jesucristo para nuestra salvación, pero también es necesario observar la ley de Moisés. Y la ley de Moisés exige que los varones se circunciden. Y entonces necesitamos que todos los varones que quieran ser cristianos se circunciden para ingresar al judaísmo y después vemos a Jesucristo. Y algunos hermanos decían, oye, a ver, cuando Pablo venía a predicar no nos dijo todo esto. Pablo predicaba el evangelio por gracia y decía que él fue llamado a los de la incircuncisión. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Pero quizá no nos está obligando a ser judíos porque nosotros no somos judíos. Y entonces estos mismos hermanos dijeron, bueno, Pablo lo que está diciendo está loco. Pablo no es apóstol. No le hagan caso. Miren, la Biblia en el Antiguo Testamento exige estas reglas que se deben cumplir, una serie de ceremonias que hay que cumplir. Y entonces lo que dijo Pablo, ya lo dejamos allá. Quizá Pablo tenga su mérito, pero en este momento Pablo no significa nada. Y entonces Pablo tiene que buscar a los Gálatas y tiene que defender la predicación del Evangelio. Pero para defender la predicación del Evangelio, también tenía que defender su autoridad. Y aquí, en Gálatas 2, vamos a ver cómo Pablo defiende su autoridad. En el primer capítulo, que ya lo vimos a través de nuestro hermano May, a través de Dani la semana pasada, cómo es que da las bases para decir, tengo autoridad apostólica. Y en el capítulo 2 sigue haciendo lo mismo, defendiendo su autoridad apostólica. Su autoridad y su predicación fue aprobada por los líderes de la iglesia de Jerusalén. La predicación del Evangelio que hacía Pablo es la misma predicación que hacían los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y aquí lo vamos a ver. Esta es la historia, este es el centro de nuestra predicación el día de hoy. Cuando podemos poner en el contexto estas iglesias, que es Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, lo encontramos en Hechos, capítulo 13 y capítulo 14. Ahí vemos la predicación del apóstol Pablo a estas iglesias y que para la carta de Galacia se refieren a estas 4 iglesias, estas 4. Entonces, esta es
Galacia, y son las 4 iglesias. Ya les dije el problema que tenía y que se estaba viviendo en la iglesia. Se infiltran, en primer lugar, se infiltran hermanos que predicaban una salvación por fe, pero también por llevar a cabo ritos y ceremonias contenidos en la ley mosaica. Esa es la característica de estas iglesias. Sí son cristianos, sí abren la Biblia, sí estudian la palabra de Dios, pero también exigen cumplir ceremonias y ritos. Es decir, también exigían ser judíos, aunque no lo sean, pero vivir como judíos. Y una de las formas, o una de las ceremonias que exigía era la circuncisión. Lo que predicaban consistía en que para ser cristiano era necesario cumplir el rito de la circuncisión, que implicaba entrar al judaísmo, cumplir la ley de Moisés y después aceptar la salvación. Este es un problema. Tomen nota porque viene en el examen. Segundo problema. Estas personas, los judaizantes, desconocían la autoridad del apóstol Pablo. Pablo no tenía la autoridad apostólica en la predicación del evangelio, porque su predicación estaba incompleta. Para ellos, la salvación no nada más es por gracia, sino la salvación es por lo que haces, y ahí está el número de todo lo que tienes que hacer. Y aquí hay otro número de todo lo que no tienes que hacer. No. ¿Se acuerdan de esos no? ¿A quién les recuerda? Yo recuerdo hace muchos años. Los evangélicos se caracterizaban por qué. A ver, las mujeres no deben poner aretes. Las mujeres no deben usar pantalones. Las mujeres no tienen que hablar. No cortarse el cabello. Las mujeres no se pintan el pelo. Las mujeres, un montón de no. Los jóvenes no tienen que ir al cine, no bailan, no. ¿Qué más? ¿Qué más no deben hacer? Dígame. ¿Cómo? Cabello largo, los hombres no deben tener cabello largo. ¿Qué más? ¿Y así era la predicación? No. Pero nunca se nos predicó el sí. Sí debe haber una vida santa. Sí debe haber una vida de amor. Sí debe haber fraternidad. Sí debe haber misericordia. Sí debemos de vivir una vida que agrade a Dios. Eso no se predicaba. Solo se predicaba de manera tajante. No. Ya nunca se les enseñó lo que sí tenían que hacer. Y así eran los judíos. Hay que cumplir reglas para entrar al cielo. El apóstol Pablo tenía que reivindicar su autoridad para proclamar la doctrina de la justificación por la sola fe, sin añadiduras, y la santificación por medio del Espíritu Santo, y no a través de la ley. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos la justificación por la sola fe en Jesucristo. No hicimos nada. Es más, no merecíamos nada porque el Señor nos había visto como un trapo de inmundicia. Pero el Señor nos rescata desde ese lugar fangoso, sucio, y nos levanta sin necesidad de que nosotros pudiéramos pedirle, porque estamos enemistados con Dios. Cuando nuestra vida está separada de Dios, el Señor no nos ve, no nos puede escuchar. ¿Quién escucha a un muerto? La Biblia dice que antes andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos. Pero a través de Jesucristo nos dio vida
Y entonces hoy gozamos de vida eterna, pero no por lo que hicimos, sino por la sola fe en Jesucristo. Por esta razón, la carta a los Gálatas contiene en su primer capítulo el saludo, expone el problema, y aquí vamos a entrar con la defensa de la autoridad y la predicación del apóstol Pablo. Para que se pueda recomponer la teología de la iglesia, necesitaba primero recuperar su autoridad y después empezar a componer el problema de la infiltración. Este capítulo 2 continúa con la defensa que hace Pablo de su autoridad apostólica y del evangelio que predica. Mientras que en el capítulo 1 se centró en su independencia de los otros apóstoles, en este demuestra que él y ellos existía una unidad. La única referencia de la predicación del evangelio en ese entonces era la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén estaba liderada por los apóstoles de Jesucristo. ¿Quiénes estaban en la iglesia de Jerusalén? ¿Se acuerdan? Pedro. ¿Quién más? Jacobo. ¿Quién era Jacobo? ¿Quién? El medio hermano de Jesús. Y él era, al parecer, de acuerdo a la redacción de las cartas de Pablo y el libro de Hechos, él era el pastor general de la iglesia en Jerusalén. Uno de los ancianos importantes, Santiago, Jacobo, ¿no? Es la misma persona. Ahí están los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y ellos tenían la autoridad porque estaba la iglesia de Jerusalén y la única referencia eran ellos. Estamos en Galacia. Y entonces, una manera de decirle a la iglesia rebelde que la predicación del evangelio a través de Pablo tenía verdad, era establecer si los judíos y la iglesia en Jerusalén estaban de acuerdo con Pablo. Y entonces, la necesidad del apóstol Pablo cuando dice, 14 años después, versículo 1, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Bernabé, alguien de casualidad se acuerda qué quiere decir Bernabé? Hijo de consolación. Ahí está Bernabé, acompañando a Pablo en el primer viaje misionero. Bueno, en este momento, 14 y 3, 17 años después, ahí está otra vez Bernabé acompañando a Pablo en medio de una tragedia en la iglesia de Gálatas, en donde él ya su autoridad se había bajado, en donde su predicación lo estaban despreciando, pero ahí estaba Bernabé. Estaba Bernabé acompañando a Pablo. Aquí la carta no nos dice que Pablo esté triste, que Pablo esté pasando por una depresión, porque lo están haciendo menos. Pero lo importante es saber que Bernabé está con él en ese momento. Está con él en el ministerio de la predicación y en esta situación en donde los Gálatas estaban haciendo a un lado su autoridad y estaban haciendo a un lado su predicación. ¿Quién está también con él? Llevándose también a Tito. ¿Quién es Tito? Un griego, no era judío. Tito no estaba circuncidado. Era el fruto de la predicación del apóstol Pablo a los gentiles. Tito creyó firmemente en el evangelio que se convirtió en un pupilo de Pablo. Y ahí está, hermanos. Bernabé sí era judío. Bernabé fue el que le abrió las puertas a algunas iglesias para que Pablo predicara. Y ahí está Bernabé acompañando a Pablo. Pero no había ningún problema porque Bernabé y Pablo son judíos. Pero ya tenemos a Tito. Y Tito es un griego. Tito no está circuncidado. Y va con Pablo, Bernabé y Tito. Ahí van. 14 años después van a Jerusalén. Pablo, Bernabé y Tito. Pero ahora, ¿qué hace Tito
en la iglesia de Jerusalén. Dijimos que Tito no es judío. La iglesia de Jerusalén se reúnen todos los judíos para adorar, para escuchar la predicación. ¿Y qué hace Tito? Ahorita vamos a ver qué hace. Pero subí según una revelación, versículo 2, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Vean cómo el apóstol Pablo se deja guiar por el Señor para la predicación del evangelio, para confirmar su palabra y para poner las cosas en su lugar cuando hay alguna distorsión de la predicación. Cuando en la iglesia se empieza a infiltrar una herejía, cuando en la iglesia se empieza a infiltrar una teología diferente, ¿quién se encarga de poner orden? El Señor Jesús. Nuestro Dios, que es el que compró la iglesia con su sangre. La iglesia que pertenece al Señor Jesucristo, al Dios eterno. Dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia es la novia del Cordero. Entonces, si la iglesia es la novia del Cordero, ¿quién es el interesado para conservar a la iglesia pulcra? Para conservar a la iglesia, a su novia santificada. ¿Quién? El que la compró. Y entonces Dios mismo pone los medios para ir limpiando aquello que se va manchando. Y seguramente la iglesia en Gálatas ya se había manchado con esas falsas herejías, con esa imposición de decir, tienen que cumplir la ley para ser cristianos, para ser salvos. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la salvación es por la sola fe en Jesucristo, que la justificación es por gracia. No hicimos nada para merecer ser hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Ahí estamos nosotros, siendo hijos de Dios. Subí según una revelación. Es ahí donde el Señor se mueve en el apóstol Pablo. Y el Señor le da una revelación y le indicó a Pablo que debía ir a Jerusalén y ahí marcar todo el camino para arrancar la cizaña del trigo y hacer de una iglesia fiel a su palabra. Pablo subió a Jerusalén en obediencia a la revelación divina. Si hay algo que tenemos que hacer cuando nuestras vidas no están en obediencia con Dios, si hay algo que tenemos que hacer cuando de pronto vemos o sentimos o creemos que nuestras vidas no coinciden con la predicación de la palabra de Dios, tenemos que hacerle caso a la revelación a través de la palabra. El apóstol Pablo recibió una revelación para ir a Jerusalén y empezar aquí un procedimiento para demostrarle a la gente que él es el apóstol Pablo y fue llamado a la predicación del evangelio a los de la incircuncisión. Seguimos, para no correr en vano o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Para no correr en vano. Esto quiere decir, para no echar a la basura la predicación que había tenido desde hace más de 14 años, desde que Pablo fue confrontado por el Señor. ¿Se acuerdan la historia del apóstol Pablo que fue derribado y le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Y cómo le contestan? Yo soy tu Dios, yo soy el Dios ¿qué? A quien tú persigues. Esa palabra, a quien tú persigues, Pablo, ¿qué hacía antes de esa conversión? ¿A quién perseguía? A las iglesias. Yo soy el Dios. Tú persigues a las iglesias, ¿verdad? Y yo soy su Dios. Ahí es. Pablo ya tenía una idea de dónde venía y hacia dónde va. A partir de ahí,
Pablo empieza la predicación del Evangelio. Y empieza predicando el Evangelio. Y tenemos la historia, un primer viaje misionero, después tenemos otro viaje misionero y tenemos el tercer viaje misionero, predicando el Evangelio. Pero ahora tal parece que toda esa predicación no servía para nada, porque había una iglesia, 4 iglesias, que estaban refutando su autoridad y su predicación. A pesar de todas las iglesias fundadas, había 4 muy fuertes que le quitó el sueño y empezaron a decir: Pablo no es el apóstol de Jesucristo, Pablo no está predicando el Evangelio. Pero dice: subí a Jerusalén para no correr en vano, para no echar a la basura la predicación que había desempeñado respecto a la santificación por la sola fe, a la salvación por gracia. Pero quería asegurarse que sus esfuerzos evangelísticos podrían ser socavados si no recibía el apoyo de la iglesia en Jerusalén. O sea, tenía la necesidad de ir a Jerusalén para recibir el apoyo de los líderes de la iglesia de Jerusalén y demostrarle a la iglesia de los Gálatas que la predicación de la iglesia de Jerusalén es la misma predicación que el apóstol estaba dando. Si la iglesia y los líderes hacen caso a la idea de la predicación judaizante, se pone de manifiesto que la predicación de Pablo es totalmente diferente. Y entonces su ministerio sí está en duda y su predicación resulta falsa y totalmente cuestionable. Vean la tarea que tenía Pablo. Pablo tenía que ir a Jerusalén. En Jerusalén donde se vive el rito de la ley mosaica. Ahí en Jerusalén los judíos sí se circuncidaban, los judíos guardaban todas las ceremonias, los judíos no comían lo que ofendía a la ley de Moisés. Ahí. Y Pablo tenía que ir a Jerusalén para ver si su predicación coincidía con la predicación de la iglesia de Jerusalén. Y nuevamente, Pablo tenía que demostrar que la predicación de la iglesia de Jerusalén es la misma predicación que Pablo estaba exponiendo. Y estaba bien ligada por la predicación de la santificación por fe, la gracia que nos da el Señor Jesucristo, la gracia que recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si ambos grupos predicaban lo mismo, la iglesia de Jerusalén y la predicación del apóstol Pablo, la justificación por la sola fe, la justificación sin las obras de la ley, o sea, las obras de la ley no son importantes para alcanzar la salvación. Ninguna obra de la ley nos hace salvos, ninguna. La visita que hace Pablo a Jerusalén con los líderes tuvo por objeto confirmar la fe de los creyentes. Si la iglesia de Galacia advierte que Pablo predica el mismo evangelio que la iglesia de Jerusalén, la fe sería fortalecida. Y por eso la unidad de la predicación del evangelio debe tener como finalidad fortalecer nuestra fe en Cristo. Si hay hermanos que coinciden con la predicación expositiva de la palabra de Dios, son hermanos que podemos fortalecernos en la fe. Si coincidimos en la predicación del evangelio y entonces creemos que nuestros hermanos son parte de nosotros y son parte del cuerpo de Cristo. Seguimos, versículo 2. Y expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pablo tiene que buscar primeramente de manera privada a estos líderes, a Juan, a Pedro, a Santiago. Tiene que buscarlos en privado, no porque tenía que adelantarse para buscar su apoyo. Un comentario dice que antes de exponer de manera pública el problema de la iglesia en Galacia, Pablo habla con los hermanos y expone el tema porque quería saber si su teología era coincidente con los líderes. O sea, Pablo procuró asegurarse en privado de que los maestros en Jerusalén estaban de acuerdo con él.
si los maestros, si los líderes de la iglesia de Jerusalén le reconocían autoridad al apóstol Pablo. Y por eso habla en privado. ¿Qué fue lo que habló en privado Pablo? Seguramente hizo un reporte de la predicación del Evangelio. El Evangelio de la salvación por gracia. El Evangelio de la salvación por la sola fe. Un evangelio diferente a los judaizantes que exigían las obras de la ley, concretamente que para ser salvos hay que circuncidarse. Esa no era la predicación ni de la iglesia en Jerusalén, ni mucho menos era la predicación del apóstol Pablo. Seguimos, pero según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo utiliza esta expresión de cierta reputación porque eran esos hermanos, esas personas, quizás no les podemos llamar hermanos, esas personas. Es que las personas que atacan una columna de la salvación tan fuerte, probablemente en vez de hermanos sean nuestros enemigos. Cuando atacan los elementos básicos de nuestra fe, no les podemos llamar hermanos. Pero bueno, estas personas se referían a Pablo y le decían a Pablo que Pablo no tenía ninguna reputación, Pablo no era nada, Pablo no tenía el carácter apostólico. Pero sí, la iglesia en Jerusalén tenía ese carácter apostólico porque ahí estaban los discípulos de Cristo que después se convirtieron en los apóstoles. Y siendo los que caminaron con Jesús merecían ese carácter de ser apóstoles, pero Pablo no. Y entonces Pablo dice, fui con ellos en privado, con aquellos que tienen cierta reputación, según ustedes que dicen que son los de cierta reputación. Pablo reconocía la autoridad de estos hermanos, solo que de la misma manera que la gente se expresaba de él, les contesta, fui con los que ustedes creen que tienen cierta reputación. El versículo 9 nos dice quiénes son. ¿Quién me lo lee? Versículo 9 del mismo capítulo 2. ¿Cuántos eran? Jacobo, Cefas, que es Pedro, Juan y Bernabé. Bernabé, las columnas, las autoridades de la iglesia en Jerusalén. Ellos tenían toda la autoridad. La expresión reputación es una palabra que los judaizantes utilizaban para hacer notar que los líderes de la iglesia en Jerusalén eran la máxima autoridad. Sin embargo, Pablo no tenía ninguna autoridad frente a ellos. Para los judaizantes, Pablo no tenía reputación porque su predicación estaba en conflicto con los de Jerusalén, es decir, con los apóstoles. Pero hermanos, eso era para los judaizantes. Según los judaizantes, Pablo no tenía reputación porque su predicación era diferente. Vamos a ver aquí si es diferente. Por eso fue a Jerusalén para probar que el evangelio que él predicaba era idéntico al que predicaban los apóstoles en Jerusalén. Mas ni aun Tito, versículo 3. Seguimos. 2. Expuse en privado a los que tienen cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo llega con los hermanos, con las autoridades de la iglesia de Jerusalén y le expone el evangelio que estaba predicando. Entonces, los líderes, Pedro, Juan, Jacobo, falta otro, Pedro, Juan, Jacobo, Cefas es Pedro. A ver otra vez, Pedro, Jacobo, Santiago, ¿no? Cefas, Pedro, ¿está bien? Sí, Pedro,
Jacobo, Santiago. Jacobo y Santiago lo mismo. ¿Quién más? Bernabé. ¿No? No, sí, perdón. Estamos hablando. A ver, ¿quiénes estaban en Jerusalén? Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, son tres: Jacobo, Cefas y Juan, los primeros que están predicando el evangelio. Entonces, a ellos el apóstol Pablo les da un reporte de la predicación que estaba dando y lo que les predicaban los gentiles. Y les dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Miren, llega Pablo con Bernabé y Tito con la iglesia en Jerusalén y no ven a Tito como bicho raro. Tito dijimos que era un griego. Tito no estaba circuncidado y no lo miraron feo. Dice: ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a ser circuncidado. Si bien Tito fue aceptado por los líderes de la iglesia en Jerusalén y jamás se le obligó a circuncidarse para formar parte de la iglesia de Cristo, esto rompe con la exigencia de los judaizantes que establecía como requisito para ser salvo el tener que circuncidarse. Es decir, a través de las obras de la ley. Muestra una vez más que los líderes también estaban predicando la misma salvación por fe, la justificación por la sola fe. Si la iglesia de Jerusalén estuviera predicando una salvación judaizante, efectivamente lo que Pablo estaba predicando estaba mal. Pero a Tito no le hicieron el feo, a Tito lo aceptaron, a Tito lo acogieron y le dieron la bienvenida, lo recibieron bien. Y entonces, si no le reclamaron de que Tito se tendría que circuncidar, esto coincidía perfectamente con la predicación del evangelio de Pablo, que no era necesario las obras de la ley para ver nuestra vida, para ver a Jesucristo a través del evangelio, a través del sacrificio de Jesús. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Esta es otra versión. Falsos hermanos eran unos cristianos tramposos, creyentes postizos, judaizantes, judíos que profesaban ser creyentes, que habían desarrollado una mezcla de fe que no era fiel ni al judaísmo ni al cristianismo. ¿Por qué? Porque el judaísmo, los judíos hasta el día de hoy esperan un Mesías. Entonces un judío no puede ser cristiano. Entonces los judaizantes eran así como, sí cristiano, pero también de la religión de los judíos. El legalismo observado en la ley mosaica trae como consecuencia una esclavitud religiosa cuando el Señor vino a darnos libertad. Esta era la predicación del apóstol Pablo. Que el Señor nos hizo libres, que ya no andamos en yugo de esclavitud. Cuando nuestra vida está regida por las obras de la religión, nos volvemos esclavos de la religión. Esclavos de la religión. ¿Cuáles son las actividades que debemos hacer religiosamente? ¿Qué hacemos? Y que nos vuelven esclavos. Y tenemos una serie de actividades. El pueblo de Israel tenía muchas ceremonias que hacer. Tenía que guardar todos los mandamientos. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros ya somos libres de la ley.
el Señor nos dio libertad. En Romanos 8:2 dice, porque por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Ya no tenemos la necesidad de estar sujetos a observar una ley y eso se llama legalismo. El Señor nos dio libertad y esa es la predicación de Gálatas. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas de que entraban para espiar nuestras libertades que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Cuando alguien quiere ser esclavo de la ley, se somete a la ley de Moisés, es romper con la ley de Cristo, porque no podemos agradar a Dios y haciendo un esfuerzo por vivir la ley. El camino a la justicia y a la vida por medio de la ley, por la obediencia, por los mandamientos, conduce a los que siguen y quieren ser esclavizados por el pecado y los expone a la maldición de la ley. Cristo ofrece libertad. Pablo quiere que aquellos que se sientan tentados a acudir a la ley capten la implicación de querer ser libres. Bueno, retomando, Pablo, aparte de que lo está regañando, aparte de que lo está confrontando, con mucho amor les dice, no es posible tener una vida a través de la ley. La vida que tenemos en Cristo es por la sola gracia. Versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de persona. El apóstol Pablo está diciendo que estos hermanos, de los que tienen reputación, los hermanos que tienen autoridad en la iglesia de Jerusalén, son alguien, pero ellos tienen la misma autoridad apostólica que yo, está diciendo Pablo, que yo. Ellos fueron llamados al apostolado porque caminaron con Jesús, pero el apóstol Pablo tiene la autoridad apostólica porque fue llamado a través del mismo Dios de manera personal. Y dice, Dios no hace acepción de persona. Dios utilizó a los hermanos judíos, a los hermanos que caminaron con Jesús, y también utiliza a los que no caminamos con Jesús, pero nos dio un llamado para la predicación del Evangelio. Y a estos dos bandos, Dios no hace acepción de personas. Dios los utiliza para la predicación del Evangelio. Los judíos para los de la circuncisión y el apóstol Pablo para la predicación del Evangelio a los no judíos, a los de la incircuncisión. Pues a mí, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. A ver, regresemos al texto. Pablo llega con la iglesia de Jerusalén, con los líderes, para decirles, aquí hay unos hermanos que están predicando este evangelio. Pero yo le estoy predicando el evangelio de Jesucristo por gracia. La fe por la sola gracia. La fe en Jesucristo, la justificación por la sola gracia. Por la fe. Y dice el apóstol Pablo, después de que les di el reporte de mi predicación, nada me dijeron, nada nuevo me comunicaron. No le agregaron nada, no me reprendieron, no le quitaron, no le pusieron. O sea, no me dijeron nada. ¿Esto qué quiere decir? Y este es el texto central de nuestra historia. La iglesia en Jerusalén estaba muy de acuerdo con la predicación de Pablo. Nada le dijeron con su exposición. Cuando les dice lo que está predicando,
no lo regañan, no le llaman la atención. Hay una unidad en la predicación del Evangelio. Ahí está la unidad. La iglesia en Jerusalén predicaba esa misma predicación, la salvación por gracia. El apóstol Pablo, en los gentiles, predica la salvación por la sola gracia. Y eso identifica la predicación del Evangelio. Esto es lo que hace coincidente la predicación del Evangelio. Porque dice, nada me dijeron, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ya los apóstoles en Jerusalén le están diciendo, Pablo sigue predicando el Evangelio a los circuncisos, a los gentiles. Tienes que predicar el Evangelio. Nosotros déjanos aquí a los judíos y tú sigue tu trabajo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. El apóstol Pablo, seguramente cuando llega a Jerusalén, llega con esa idea de saber si su evangelio es el mismo evangelio que ellos están predicando. Y probablemente no iba en un ambiente de tranquilidad. Pablo estaba molesto porque la iglesia que él había fundado, se habían infiltrado hermanos que le estaban agregando muchos ingredientes a la predicación del evangelio. Y Pablo estaba molesto. Pero la manera en recuperar su autoridad y recuperar la firmeza del evangelio es ir a la fuente original, que era los hermanos, los discípulos que habían caminado con Jesús y que de alguna manera tenían toda la autoridad en la iglesia de Jerusalén. Y entonces Pablo echa mano de esa autoridad. Lo bonito de todo es que cuando llega Pablo, dicen, no me agregaron nada, no me dijeron nada, no discutieron conmigo, no fue necesario que les explicara algo de más. Es decir, había mucha coincidencia con lo que predicamos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Los líderes de la iglesia de Jerusalén aceptaron a Pablo, a Bernabé, como hermanos, como compañeros en la predicación del evangelio. Y les dijeron que sigan trabajando. Les dieron la venia para que sigan predicando el evangelio. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. Hermanos, ninguna predicación, por muy teórica que sea, por muy rica en su teología, no sirve si no tiene una aplicación en nuestras vidas. Cuando tenemos que exponer la palabra de Dios, no sirve si no la aterrizamos a una aplicación práctica. Y si estamos predicando el evangelio de Jesucristo, la salvación por gracia, el sacrificio de Jesucristo como el único medio para ir con el Señor, para alcanzar la salvación, o más bien para tener salvación, nosotros no podemos alcanzar nada, no podemos ni aspirar a ser salvos, si no es que el Señor nos ve con amor y nos agarra y nos toma para su servicio. Cualquier tipo de exposición bíblica no nos sirve si no tenemos una aplicación en nuestras vidas. Estaba bien el conflicto de que había unos judaizantes
que querían imponer a la iglesia la necesidad de circuncidar para que fuesen salvos. Ahí está el problema. Bueno, ya está claro. ¿Y ahora qué hacemos? Solamente nos pidieron que nos acordésemos. ¿De quiénes? De los pobres. Esos pobres que desde que Jesús estuvo en la tierra, el Señor Jesucristo también estuvo muy al pendiente de los pobres. Y la iglesia tiene como finalidad también observar esta recomendación que los líderes de la iglesia le da al apóstol Pablo. Nos pidieron que nos acordésemos de los pobres. Sin duda, la iglesia sabe que hay pobres. Y hoy nuevamente, Gálatas capítulo 2, versículo 10 nos dice, acuérdense de los pobres. Que nuestra espiritualidad se refleje en la atención que tienen con los pobres. Yo estoy convencido de que esta idea tiene que ver con la unidad del Evangelio. Hay muchos pobres, solo que debe haber reglas. Hace 15 días, quizá un poco más, estaba dirigiendo y estaba hablando de que vamos a servir al Señor, que el Señor nos llamó para ser un solo cuerpo y si un miembro se duele, todos nos dolemos y entonces tenemos que tener las necesidades sabidas para ayudarnos. Y allá atrás llegó una persona que nada más esperó a que yo terminara y me abordó y me dijo, es que me quedé sin trabajo, es que pues acaba de decir que tienen que ayudarme y pues vengo a pedirles el apoyo. Y venía con un poquito de aliento alcohólico y entonces era evidente que no era parte de la iglesia. Hay que entender que cuando la Biblia nos dice que debemos estar atentos a las necesidades de los pobres, tenemos que empezar con el círculo de adentro hacia abajo, de adentro hacia afuera. Y si en la iglesia hay necesidades, hay que suplir las necesidades de la iglesia. Y después vamos ampliando hacia afuera. Tenemos que ayudarnos. Es una expresión bíblica. La expresión no es doctrinal, es una expresión práctica. Cuidar a los pobres no solo es una responsabilidad práctica, sino también es una responsabilidad espiritual. ¿Recuerdan que dice 1 de Juan 3, 17? Pero si el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Si vemos la necesidad del pobre. En Santiago nos dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Seguramente que cuando existe esa unidad en la predicación, se va a traducir en estar atentos a las necesidades de la iglesia. Y esta es la aplicación que quiero hacer en esta mañana. En primer lugar, poner en relieve que el apóstol Pablo defendió su autoridad a través del servicio que hace, pero para darles la seguridad a los hermanos de la iglesia de Galacia, fue a Jerusalén y expuso el problema. Y los hermanos en Jerusalén le dieron la venia, le dijeron, tu predicación es coincidente. Y entonces regresa a Galacia y solo te pedimos que no te olvides de los pobres. Si tenemos unidad en la predicación del Evangelio, podemos aterrizar en la ayuda de la iglesia para los pobres. Pongámonos de pie. Gracias Dios por este día. Solo esperamos que la predicación del Evangelio haya sido expuesto de la manera que tú quieres que nosotros la vivamos, que nosotros la entendemos.
Ayúdanos a tener esa sensibilidad necesaria para no diluir la predicación del Evangelio, para no imponerle cargas a la salvación cuando tú nos has dado una salvación gratis por la sola fe en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Danos esa firmeza de que no cualquiera venga a imponernos una predicación diferente a la que tu palabra nos indica. Y ayúdanos también para asumir esta responsabilidad de estar atentos a las necesidades de los pobres y poder hacer lo correcto de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.